Segundo bloque del Noticiero Central y vamos a hablar de un tema muy sensible, de un tema que a mí me despierta muchas veces algunas preguntas, ¿no? El genocidio armenio. 1,5 millones o entre 1,5 millones y 2 millones de personas fueron víctimas de este genocidio. Y a veces me pregunto, ¿por qué no se habla de genocidio armenio? ¿Por qué siempre se habla tanto, y está bien que así sea, de genocidio judío, del holocausto, y no del genocidio armenio? Y realmente esta historia, la historia de la familia de Magda Takhtachian, que es periodista, que es escritora y que hoy nos va a contar realmente, ha hecho que muchos se enteraran de lo que sucedió, ¿no? Todos tenemos historias de vida a través de nuestros abuelos que llegaron, inmigrantes, que realmente sufrieron y pasaron muchas peripecias, pero la historia de la abuela de Magda es una cosa increíble que yo quiero compartir con todos ustedes y por eso, les agradezco que nos esté escuchando y la predisposición. Magda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fabiola. Buenas tardes. Gracias por llamarme. Encantada de estar en contacto. Muchísimas gracias por la presentación también. Por favor, gracias a vos. Bueno, a ver, ¿cómo resumimos un poquito la historia de tu abuela Armenui, si es que lo pronuncio bien, que reflejaste a través de tu primer libro, justamente que se llama así, No me olvides, Armenui? Sí, perfecto. Mi primer libro, yo narré allí la historia del genocidio armenio, un poco lo que contabas recién, en la vida de mi abuela. La realidad es que yo me enteré de grande lo que había pasado mi abuela, sobreviviente del Imperio Otomano, en un momento en 1915, cuando los jóvenes turcos persiguieron y mataron 1,5 millones de armenios. Yo me enteré de grande todo lo que mi abuela había tenido que pasar, y ese dolor que de alguna manera estaba naturalizado en la familia, y la historia de supervivencia de mi abuela era algo no escondido, pero era algo que no se narraba familiarmente, y eso me llevó a escribir mi primer libro, No me olvides, Armenui. Y eso abrió dentro mío una puerta muy grande hacia las raíces, hacia la armenidad, hacia, como vos bien decías en la introducción, hacia todo aquello que no está quizá popularmente contado en torno al genocidio armenio, y no solo al genocidio, sino a la historia del pueblo armenio. ¿Quiénes son los armenios? ¿Cuál es la historia que cargamos? ¿Cuál es la historia que nos caracteriza, que nos hizo nacer, con la que crecimos y que de muchas formas nos constituyen? Entonces esa fue la simiente inicial, la de mi primer libro. Yo siempre digo que los libros son una excusa hermosa para hacer ese viaje ancestral, porque a veces uno no se sienta con la familia a preguntar todo, y esto pasa en todas las familias, tengamos el origen que tengamos. Y esta segunda novela que acabo de publicar, que se llama Alma Armenia, lo que cuenta es una ficción político-romántica en la Armenia actual. Entonces, el tema del genocidio está presente, pero también lo que está presente a través de la historia romántica es la situación actual, no solo de Armenia, sino de la región del Cáucaso Sur. Vos sabés, Fabiola, que Armenia hoy tiene un conflicto en su frontera con la República de Azerbaiyán. En realidad, la República autoproclamada de Artsaj, el límite con Armenia y con población originariamente armenia, está en guerra hoy con Azerbaiyán. Y ese es el conflicto que toma mi novela, Alma Armenia, a través de personajes totalmente contemporáneos, porque es una historia en el momento actual. Es la historia de una periodista que trabaja en un diario en Boston, de origen armenio. Es este personaje que se llama Alma Parseyan. Se enamora de un compañero de redacción, un amor contraindicado. No vamos a develar el devenir de la trama. No spoileemos. No spoileemos, pero les quiero poner brevemente en tema. En un momento ella entra en crisis con este amor y se decide hacer ese viaje al otro lado del mundo, Armenia,
donde está su familia, que nunca vio, que nunca contactó y que tiene que ver con su origen. Uh-huh. Y allí, cuando llega a Armenia por primera vez, bueno, ahí le pasan muchísimas cosas y ahí se encuentra con su armenidad. Es un viaje dentro de otro viaje. ¡Qué maravilla! Ahora, Magda, bueno, vos yo creo que tenés mucho que ver, ¿no? Con este tema de la difusión del genocidio armenio en nuestro país. Tuviste la oportunidad de estar allá cuando el Papa visitó Armenia, y yo hoy destacaba cuando presentaba el tema de la importancia que el Vaticano reconociera por primera vez el genocidio, algo que le costó sin lugar a dudas las relaciones o rispideces con Turquía. Vos estuviste allí y contaste en el Vaticano un poco la historia, emocionaste a todos con la historia de tu abuela. ¿Nos podés resumir cuál fue esa historia? Sí, cómo no. Sí, yo estuve en 2016 cuando Francisco visitó Armenia, y en ese momento mi libro No me olvides Armenuhis se estaba por publicar. Yo cuando tenía 13 años, en un momento, yo iba todos los domingos a almorzar a lo de mi abuela cuando era pequeña. Y como te decía recién, en la casa de mi abuela no se hablaba del genocidio. Y un día, un domingo, yo le dije, cuando mi abuela servía la mesa, ella cocinaba todos los domingos el shish kebab, yo le dije a mi abuela, abuela, hoy no me sirvas, yo no voy a comer hoy porque estoy a dieta. Y la cara de mi abuela se transformó. Se puso a llorar mi abuela y me dijo, vos vas a comer porque no sabes lo que es tener hambre. Y yo me quedé muy sorprendida, miré a todos en la mesa y pregunté por qué llora la abuela. Yo nunca la había visto llorar a mi abuela, nunca la había visto de esa forma. Y ahí alguien en la mesa contó cómo ella, teniendo 1 año y medio, mi bisabuelo, teniendo que dejar la casa en Aintab, donde vivían, la actual Turquía, la escondió a mi abuela en la alforja de un burro, la tapó y así, sin agua y sin comida, cruzaron el desierto hasta llegar a refugiarse en Alepo. Mi abuela tenía 1 año y medio, viajaba en la alforja del burro, en la otra alforja viajaba el hermanito de mi abuela que tenía 9 meses, y cuentan que mi bisabuelo, cuando pasaban por los controles otomanos, rogaban que los bebés adentro de las alforjas no lloraran, porque si lloraban, iban a descubrir que allí viajaban los niños. Y de hecho, en el lomo de ese burro iba mi bisabuela, que la habían vestido de varón, porque las mujeres también eran presa y blanco de los turcos, las tomaban prisioneras, les hacían todo tipo de barbaridades. Entonces, esto fue lo que contó mi abuela en esa mesa familiar cuando yo tenía 13 años. Y nunca más nadie preguntó nada, yo tampoco pregunté nada. Yo, por supuesto, sabía que mis abuelos habían sufrido mucho, pero es difícil conectar con esa parte de la historia de una forma periodística, quizá. O sea, lo que yo hice fue, de grande, fue integrar todo, o sea, la historia porque mi abuela no hablaba, pero sí la armenidad estaba presente, la cultura armenia estaba presente en las comidas, por ejemplo, y el sufrimiento también estaba presente. Pero por supuesto no querían hablar, no querían revivir lo que habían pasado, porque sobrevivir era un mandato. Si no de alguna manera, si ellos se ponían a contar sus historias, era volver a revivir el dolor. Y la misión principal, una vez a salvo, era poder formar una familia, poder desarrollarse y poder vivir. Y tu abuela sobrevivió una segunda vez. O sea, tu bisabuelo vuelve a cometer una segunda hazaña para salvar a sus hijos. Exactamente, que fue eso. Está muy bueno recordar esto porque ahora el 24 de abril conmemoramos 105 años del genocidio armenio, que ha sido reconocido por solamente 30 países en el mundo, lo que decías recientemente. Entonces, lo que pasó fue que cuando estuvieron un tiempo viviendo en Alepo y después, cuando terminó la Primera Guerra y en el 18, muchos armenios volvieron porque la situación política se había tranquilizado. Entonces, ellos lo que querían era volver a sus casas y retomar sus vidas. Entonces, en 1918 regresan
Esto fue lo que yo investigué ya para escribir mi primer libro, No me olvides, porque esta historia sí, mi abuela no la contó. Yo reuní a toda la familia para que me la contaran. 15 años después que mi abuela falleció en 2004, pero reuní a las hermanas de mi abuela. Y entonces, ahí cuando mi abuela tenía 7 años, una noche los turcos otomanos llegan a su casa y los obligan a todos a salir, y entonces los suben a un tren donde los turcos deportaban a los armenios, los enviaban a Derzor, que es el desierto donde ocurrían las caravanas de la muerte, donde los armenios morían por inanición, bajo el sol, calcinados, sin agua, sin comida, víctima de todo tipo de abusos. Entonces mi bisabuelo, Ouset Demirjian, sabiendo que los iban a enviar a estos campos de concentración a cielo abierto, los primeros, el genocidio armenio fue el primero del siglo XX, como contabas recién, y no reconocido a diferencia del Holocausto. Entonces, sabiendo que los enviaban hacia allí, mi bisabuelo descubrió un hueco en el piso del vagón y decidió arrojar a toda la familia y arrojar a mi abuela por ese hueco a las vías del tren para salvarse. Entonces esperó a que se hiciera de noche, la tomó Armenují, la envolvió en un trapo y la tiró por ese hueco a las vías del tren. Después fue arrojando a cada uno de sus hermanitos. Arrojó a su mujer, embarazada de 5 meses, y último se escurrió por ese hueco mi bisabuelo Ouset. Y volvieron a caminar esos 100 kilómetros sin agua y sin comida. Caminaban de noche, se escondían de día, se metían pasto en la boca y masticaban para tratar de sentir que masticaban algo, que comían. Se ponían piedras en la lengua, bajo la lengua, para que se formara saliva para evitar las llagas. Y este fue el segundo escape de mi abuela. Allí se quedaron viviendo después en Alepo, y ya la familia no regresó, y a los 14 años, la mandaron a mi abuela sola a casarse a la Argentina, y esta es la historia que yo reconstruí para mi primer libro, No me olvides, y un poco también tomo esta historia, pero le incorporo la Armenia actual, la idiosincrasia de la Armenia actual y la problemática, porque no está desligada del genocidio y de la masacre que sufrió el pueblo armenio. La necesidad de constituir de nuevo una tierra, una nación, como es la Armenia actual, que sobrevivió también después de 70 años de comunismo, de Stalin. Yo tengo familia en Armenia que han pasado muchísimas carencias, y eso les ha imprimido además un carácter muy, muy especial, muy diferente, y hoy están integradas las dos Armenias, la Armenia de la diáspora, que somos los armenios que estamos viviendo en el mundo, descendientes de aquel genocidio, y los armenios de Armenia. Exacto. Y todo eso está contado en mi actual novela. Si querés te muestro la portada, no sé si ya la estamos pasando, sí, la estuvimos pasando, sí, claro que sí. Magda, la verdad es que tu historia es tan increíble que puedo quedarme hablando horas, pero sabes que el tiempo no me lo permite. Ya volveremos a charlar un rato más, porque realmente me encanta investigar sobre la cultura armenia, lo que me has contado otras veces con las comidas, y sabes que la verdad me sensibiliza una y otra vez escuchar tus historias. Tal vez el hecho, te lo dije en algún momento, de haber vivido 7 años en Grecia, donde también fueron víctimas del Imperio Otomano, y donde a través de la historia de Eneas Mirni, por ejemplo, uno sabe esas mujeres que se tiraban, por el precipicio con sus hijos en brazos para no caer en manos de los turcos. Es como que sensibiliza y mucho, ¿no? Pero creo que hay que empezar a contarlo, y hay que empezar. Se viene haciendo, pero me parece que necesita un poco más también saberse de la historia de Armenia, porque es parte de nuestra cultura, porque acá en Argentina tenemos una comunidad inmensa, y entonces, quise traerla a través de tu testimonio. Te agradezco enormemente, gracias como siempre por tu predisposición, y te mando un abrazote inmenso. Felicitaciones por tu nuevo libro. Gracias, Fabiola, soy yo la que te agradece. Y están todos invitados a la Sala Siranú. Si hay alguien que esté por Buenos Aires en la semana que viene, dentro de 10 días, se pueden acercar a la Sala Siranú, Armenia 1353. Allí presentamos Alma Armenia, y después seguramente también iremos por el interior presentándolos. Gracias por este espacio, Fabiola. Un abrazo enorme. Hasta pronto, Magda. Gracias.